Vivimos rodeados de palabras, de estímulos, de opiniones, de ruido constante. Incluso cuando todo calla afuera, la mente sigue hablando. Por eso, para muchos, el silencio se ha vuelto incómodo, casi amenazante. Sin embargo, el silencio no es vacío. Es presencia. Es el lenguaje más antiguo del alma. En este tercer episodio de la saga, El Camino de la Paz, el silencio que transforma la realidad, nos adentramos en una dimensión que no se comprende con la mente, sino que se experimenta desde lo profundo. Porque la paz no siempre se expresa en pensamientos claros o emociones agradables. Muchas veces se manifiesta como un silencio suave que lo envuelve todo. Este vídeo es una invitación a reconciliarte con el silencio, a descubrirlo no como ausencia, sino como un espacio vivo donde la conciencia descansa, la fe se afianza y el ser se recuerda. Permite que este encuentro no sea solo escuchado, sino habitado. ¿Estás preparado? Empecemos. El silencio es el lenguaje de la paz porque es el estado donde nada necesita ser defendido, explicado o sostenido. En el silencio, el ego pierde su voz dominante y la conciencia recupera su espacio natural. No hablamos aquí del silencio externo, aunque éste pueda ayudar, sino del silencio interior. Ese espacio donde los pensamientos pueden aparecer sin ser seguidos, donde las emociones pueden sentirse sin ser juzgadas. La mayoría de las personas teme el silencio porque en él se disuelven las distracciones. El ruido externo y mental funciona como una barrera que evita el encuentro con uno mismo. Pero cuando el ruido se aquieta, algo profundo emerge. No siempre de inmediato como calma, a veces primero como incomodidad. Esa incomodidad no es el silencio en sí, sino la resistencia a él. Eckhart Tolle dice que el silencio es el lenguaje de Dios, y que todo lo demás es una mala traducción. Esta afirmación no apunta a un concepto religioso, sino a una verdad vivencial. Cuando la mente calla, la vida se expresa con claridad. El silencio no habla con palabras, pero comunica comprensión, aceptación y unidad. En la Biblia, el silencio aparece como un espacio sagrado. El profeta Elías no encuentra a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Esa escena es profundamente simbólica. La divinidad no se revela en el estruendo, sino en la quietud. El mensaje es claro. Lo esencial no grita. Jesús mismo buscaba el silencio retirándose al desierto o a la montaña. Antes de decisiones importantes, antes de enseñar, antes de enfrentar momentos clave, se apartaba. No para pensar más, sino para aquietarse. El silencio era su espacio de alineación. Desde allí, sus palabras tenían autoridad, no por volumen, sino por presencia. Krishnamurti afirmaba que el silencio no puede ser cultivado por la voluntad, porque todo esfuerzo genera ruido. El silencio aparece cuando la mente deja de perseguirse a sí misma. Cuando ya no intenta llegar a ningún lado. En ese detenerse, algo se ordena solo. El silencio no es una técnica, es una consecuencia de la comprensión. En la vida cotidiana, el silencio se manifiesta en pequeños instantes que solemos pasar por alto. Un momento antes de responder impulsivamente. Un suspiro consciente en medio de una situación tensa. El espacio entre un pensamiento y otro. Allí vive la paz. No como algo espectacular, sino como algo sutil y real. Neville Goddard hablaba del estado de quietud como la antesala de toda creación consciente. Decía que cuando la mente se aquieta y el cuerpo entra en reposo, el subconsciente se vuelve receptivo. Desde esa quietud, las imágenes sembradas tienen poder. La paz, entonces, no solo restaura, crea. Joe Dispenza explica que en estados de silencio interior, el cerebro pasa de ondas rápidas a ondas más lentas,
permitiendo coherencia entre mente y cuerpo. Desde una mirada espiritual, esto es volver al campo unificado, donde ya no hay separación entre quien observa y lo observado. El silencio restablece la unidad. Lao se enseñaba que el Tao no puede ser nombrado, porque todo nombre limita. El silencio, en cambio, no limita. Por eso el sabio actúa sin forzar y enseña sin palabras. La paz no necesita ser explicada, se transmite por resonancia. Cuando alguien está verdaderamente en silencio interior, su sola presencia aquieta. En nuestra cultura, el valor se le da a la expresión constante, a la opinión inmediata, a la reacción rápida. Pero el silencio devuelve profundidad a la experiencia. Permite escuchar más allá de las palabras. Permite sentir sin interpretar. Permite ver sin juzgar. Ramana Maharshi decía que el silencio es la enseñanza más poderosa. Incluso afirmaba que su verdadero mensaje no estaba en lo que decía, sino en su presencia silenciosa. Muchas personas experimentaban paz simplemente estando cerca de él, sin que mediara conversación alguna. Eso es el lenguaje del silencio. En términos espirituales, el silencio es el espacio donde el yo se disuelve. No desaparece la funcionalidad de la persona, pero sí la tensión de tener que sostener una identidad. En el silencio, no hay nada que demostrar. Por eso es tan sanador. Connie Méndez enseñaba que cuando una persona se inquieta, debe detenerse y entrar en silencio antes de afirmar o pedir algo. Porque el silencio ordena la energía. La palabra sin silencio previo carece de fuerza. El silencio es el terreno fértil donde la palabra verdadera germina. En la experiencia cotidiana, muchas respuestas que buscamos no llegan pensando más, sino dejando de pensar por un momento. Cuando la mente se aquieta, la intuición encuentra espacio. El silencio no es ausencia de respuesta, es la condición para que la respuesta emerja. La paz no siempre se siente como alegría. A veces se siente como un profundo descanso interior. Como dejar de empujar la vida. Como permitir que las cosas sean. Ese descanso nace del silencio. El silencio no es huir del mundo, sino habitarlo desde otro lugar. No es desconexión, sino alineación. Cuando el silencio se vuelve familiar, la paz deja de ser un estado ocasional y comienza a convertirse en un modo de estar. Ahora que hemos reconocido el silencio como un espacio vivo y presente, te invito a no seguir buscando respuestas. Permitamos que el silencio nos envuelva a través de una breve oración, no como palabras dirigidas hacia afuera, sino como un gesto de apertura interior. Hoy elijo el silencio. No como vacío, sino como hogar. Dejo que los pensamientos se aquieten sin forzarlos. En este espacio, descanso. Suelto la necesidad de comprenderlo todo. Confío en la sabiduría que habita más allá de las palabras. Que el silencio ordene mi mente. Que calme mi corazón. Que me recuerde mi unidad con la vida. Permito que la paz se exprese sin explicación. Me abro a la guía que nace de la quietud. Acepto este momento tal como es. Desde el silencio, recibo claridad. Desde el silencio, recupero mi centro. Desde el silencio, soy. Así es. Así sea. Si este encuentro te permitió sentir aunque sea un instante de silencio interior, honra ese espacio. Allí comienza la verdadera transformación. La paz no se impone ni se conquista, se revela cuando dejamos de interferir. Esta saga continúa profundizando en ese camino de regreso al centro. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Mente Creadora, activa las notificaciones, y acompáñanos en los próximos episodios, donde exploraremos cómo el silencio se vincula con la fe, la creación consciente y la vida cotidiana.
Comparte este vídeo con quienes sientas que viven atrapados en el ruido. A veces, una pausa es más poderosa que 1000 palabras. Gracias por estar aquí, por escuchar más allá del sonido. Nos encontramos en el próximo episodio.